Ya estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. En un momento vamos a volver a enlazarnos a esta sesión de la Suprema Corte. Vamos a resumir un poco lo que ha ocurrido hasta ahora. Esta sesión del día de hoy inició cerca de las 11 de la mañana con la discusión de los recursos promovidos por Ricardo Salinas Pliego. En el inicio, el Pleno rechazó los impedimentos que el empresario interpuso contra las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, al considerar, como ya lo comentamos, que sus argumentos carecían de sustento legal. Salinas Pliego, hace unos meses, aquí también se los compartimos, había acusado de que las ministras habían anticipado su postura antes de la votación. Posteriormente, la Corte aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Rodríguez, quien declaró fundado el recurso de reclamación 544-2024, esto presentado por la Secretaría de Hacienda. Con esta decisión se revocó el acuerdo de la entonces presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, quien admitió a trámite este amparo directo a revisión, el 6321-2024. Ahora, posteriormente, el amparo fue desechado y quedó firme la resolución del tribunal colegiado que obliga a pagar a Grupo Electra 33,306,476,349 pesos. Ahora, después de la resolución de este primer recurso, la Corte desechó el impedimento presentado respecto de la ministra Lenia Batres y el exministro Alberto Pérez Dayán, ya retirado, en relación con el recurso de reclamación 540-2024. Esto del amparo de revisión 5654-2024. Y finalmente se avaló el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que desechó dicho amparo, dejando esta resolución del tribunal colegiado firme, que ordena a Grupo Electra cubrir una deuda adicional de 1.431.466.606 pesos. Esta sesión continúa. Aquí les vamos a estar actualizando la información y vamos a estar muy, muy de cerca en estas resoluciones de la Suprema Corte. Vamos a hacer un paréntesis en este momento de la información, pero estamos con un ojo allá y un ojo acá y un ojo en todos lados para llevarles a ustedes la información. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí desde la redacción con Shaddai Olvera, y hoy vamos a hablar de un tema que ya nuestro compañero Shaddai pues nos ha presentado otras ocasiones sobre las 40 horas. Primero les doy la bienvenida. Bueno, Shaddai, primero buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Caro. Pues un gusto estar acá de vuelta y también escuchando buenas noticias de que se haya desechado el amparo, ¿no? Sí, estamos ahí pendientes porque está todo ocurriendo en el mismo momento. Y también doy la bienvenida a Ángel Armando Castellanos, quien es del Frente Nacional por las 40 horas. Bienvenido, Ángel. Shaddai, Carolina Shaddai, qué placer estar aquí para poder hablar de algo que como clase trabajadora, no nada más lo digo para quienes nos están viendo, sino también pues para ustedes, para la producción, pues nos impacta directamente. A ver, vamos a arrancar rápidamente. ¿Saben cuándo se aprobó la jornada de 48 horas que hoy nos rige? Aunque, ojo, no se cumple. En 1917. Fueron cientos de miles de vidas las que nos costó a los mexicanos, a las y los mexicanos, que se aprobara esta jornada de 48 horas. Tenemos ya, si no me fallan las cuentas, 108 años con esta jornada laboral de 48 horas que, insisto, no se cumple a rajatabla y no se pagan las horas extras en este país como tendrían que pagarse. Queremos ya 40 horas por lo menos, y las queremos además sin gradualidad y sin ningún tipo de perjuicio para la clase trabajadora. Porque ahora, a lo mejor me estoy adelantando a las preguntas, la patronal, representada, entre otras, por este señor innombrable, este RSP, el no pago impuestos, dice que si se nos aprueban las 40 horas, nos van a empezar a quitar cosas a la clase trabajadora. Y hay que recordar algo muy claro que dice la Ley Federal del Trabajo en uno de sus primeros artículos, que es que los derechos jamás, o sea, las leyes nunca nos pueden quitar derechos a los trabajadores, aunque así ha sido, por ejemplo, con la reforma al outsourcing que se aprobó a finales del sexenio de Felipe Calderón, entre otras reformas que nos han pasado a fastidiar como clase trabajadora, a afectar como clase trabajadora, pues esto no se podría hacer ya en esta ocasión. Pensando, pues, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora sí va a aplicar la Constitución y va a evitar que si se aprueban las 40 horas nos afecten en lo más mínimo como clase trabajadora. Al contrario, se trata de tener más derechos, no de perderlos. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que decías
¿qué responderían ustedes a estos argumentos que dicen, bueno, afectaría como la productividad si se aprobara la jornada de 40 horas, ¿no? Por parte de algunos grupos, ¿no? Mira, tengo que arrancar con la carcajada, no puedo hacerlo de otra manera. A ver, para empezar, la productividad no se vería afectada de ninguna manera. Y esto no es que salga acá de mi pecho o de una idea que tuvimos en las 40 horas. Les encanta hablar del primer mundo y les encanta hablar de Europa y de los Estados Unidos. Bueno, el lunes pasado salió la noticia de que en Países Bajos se aprobó la jornada no de 40, de 32 horas, cuando ya algunas empresas la habían estado aplicando. ¿Saben qué pasó con la productividad en Países Bajos? Aumentó. ¿Saben qué pasó con la creación, entre comillas, de empleo formal en Países Bajos? Aumentó. Si tienes a la clase trabajadora trabajando menos horas, necesitas a más gente ocupando esos puestos, o entonces sí, como empresa te das un disparo en el pie, como patrón te das un disparo en el pie y empiezas a ganar menos dinero, a quitarle dinero a la clase trabajadora, a ver afectado esa cifra. Lo mismo pasó en España cuando se aprobó la jornada de 40 horas, a final, cuando ya había muerto, que ahí se quede para siempre, Francisco Franco, el dictador. Eso fue hace 43 años, fue en 1982. Y en otro montón de países europeos también ha pasado que se reduce la jornada laboral y ¡pum!, aumenta la productividad laboral. Les encanta hablar de productividad laboral, pero se les olvida que en Europa ya está sucediendo eso, que lleva décadas aumentando la productividad laboral de forma inversamente proporcional a la reducción de las horas de trabajo. Es decir, menos horas de trabajo para la clase obrera, más productividad. Si estás más contento de tu trabajo, lo haces mejor. Si sabes que tienes tiempo de ver a tu familia, de comer mejor, porque además tienes tiempo de cocinar en lugar de ir a comer comida rápida que no te va a ayudar en absoluto, gozas de mejor salud y por lo tanto eres más productivo para la empresa. Perdón, pero si los patrones en este país siguen con esa idea, que además no tiene ningún tipo de evidencia, no hay un solo país donde haya ocurrido lo que ellos dicen que va a ocurrir, para no variar, ¿verdad? No solamente no tienen, o sea, lo hacen más bien para controlar, para seguir controlando, para seguir con la bota, con el sombrero más bien, en el pie, en el cuello de nuestra clase trabajadora. Perdón, pero no hay ningún tipo de sustento. Que lo demuestren, a ver si es cierto. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes desde la jornada de 40 horas el panorama laboral en México con respecto a otros países de Latinoamérica, el actual, y cómo se proyecta a partir de, bueno, ahorita vamos a esa parte, pero a partir de unas propuestas que ustedes han presentado el 23 o el 24 de octubre, ¿no? Es menos malo en relación a muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, lo que puede pasar en Argentina, cruzamos los dedos, tocamos madera, invocamos a todos los dioses del mundo habidos y por haber, para que no pase, es sumamente grave. Lo que ha pasado también en Ecuador con el gobierno de ultraderecha de Daniel Noboa es gravísimo. Lo que está pasando en Centroamérica, especialmente en El Salvador, con Nayib Bukele, también es muy grave. Cada vez que un gobierno de ultraderecha llega al poder o de derecha llega al poder, los derechos para la clase trabajadora están en grave peligro. No es, y quiero dejar muy claro en ese sentido la postura de frente, que estemos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ni mucho menos, porque realmente ha sido perjudicial en algunos sentidos para la clase trabajadora. Ha pasado algunas cosas más o menos buenas, otras realmente no. Por ejemplo, que se esté retrasando tanto esta aprobación de la jornada laboral o que se esté hablando de la gradualidad. Sin embargo, sí nos gustaría dejar muy claro esta diferencia que hay hablando de Latinoamérica. Cuando un gobierno de derecha llega al poder, hay que salir a la calle para que no nos quiten derechos, como pasó aquí en México con el gobierno de Felipe Calderón, con el de Fox, con el de Peña Nieto. Cuando un gobierno de no derecha llega al poder, hay que tratar de conseguir nuevos derechos, y es lo que estamos haciendo, de aumentar nuestros derechos, que es, insisto, lo que está pasando desde finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue cuando nació nuestro frente, por hablar solamente de nuestro frente, porque a final de cuentas la lucha por tener más conquistas como clase trabajadora, bueno, no es solamente nuestra, afortunadamente. Afortunadamente hay otras organizaciones, otros frentes que también la están peleando por eso. En ese sentido, bueno, hay un gobierno de izquierda en estos momentos. Se anunció que precisamente en noviembre iba a haber una primera propuesta por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Magat Bolaños, a partir de reuniones con el sector empresarial. Ustedes como precisamente organización social, ¿qué esperarían ver en esas propuestas y cómo han leído, bueno,
hay un gobierno de izquierda, pero ¿cómo han leído la postura precisamente desde ese sector privado, empresarial? No, es ofensivo. O sea, que Marat Bolaños, que el gobierno de Claudia Sheinbaum hablen de la reducción de la jornada laboral y presuman sí, alardeen de sus reuniones con la clase empresarial, es un poco una falta, o sea, no es un poco, es una falta de respeto para nosotros como clase trabajadora, no solamente para el Frente, sino en general, para toda la clase trabajadora mexicana, porque es, a ver, estás negociando con el lobo que las ovejas tengan más derechos. Un poco extraño, ¿no? Un poco raro. Entonces, por supuesto que no nos agrada, porque además, y lo tengo que decir fuerte y claro, la respuesta de Marat Bolaños, de la Secretaría del Trabajo, del gobierno de Claudia Sheinbaum, y desde que estaba el de López Obrador, el de Andrés Manuel López Obrador, hacia el Frente, ha sido un poco irrespetuosa. O sea, no se nos ha escuchado como se nos tendría que haber escuchado. Prácticamente hemos tenido que exigir que se nos abran las puertas para poder hablar fuerte y claro de lo que queremos como clase trabajadora, y en estados, lo digo también con mucha contundencia, como Querétaro, se trató incluso de censurar a compañeros para que no preguntaran y para que no argumentaran cosas que eran incómodas para la clase empresarial. Perdón, pero la clase empresarial aquí no debería tener ni voz ni voto. No puede tener ni voz ni voto alguien que es un enemigo natural de la clase trabajadora, y no lo digo por el sexenio de López Obrador o el de Claudia Sheinbaum. Históricamente, a ver, Marx así lo define. O sea, somos enemigos naturales. No puede haber otra, o sea, no podemos estar queriendo obtener derechos a partir de negociar o de hablarle bonito a la clase trabajadora, y mucho menos si eso viene desde el gobierno. El gobierno, en este caso, si quiere si realmente está interesado en que nuestra clase trabajadora tenga más derechos, pues yo creo que tendría que empezar no por escucharnos a quienes no trabajamos directamente en el Estado, sino a sus propios trabajadores. Invito pues a Marat Bolaños a que se acerque al metro de la Ciudad de México y pregunte, que se fije en los letreros, en todas las denuncias que hay por escrito en las ventanillas del metro de la Ciudad de México respecto a las condiciones laborales, por no hablar del outsourcing, de quienes se lucen todos los días haciendo el servicio, haciendo el trabajo de limpia. Ahí tendríamos que empezar, en los barrenderos. La clase trabajadora que está haciendo la ciclovía aquí en Tlalpan, que les está quedando bastante bien, por cierto, hay mucha gente que ni siquiera es de este país, y no lo digo para nada en un tono xenófobo, vaya, no me atrevería. Pero, ¿cómo están los derechos de esos trabajadores que a lo mejor ni siquiera hablan español? ¿Cómo se están respetando? ¿Habrá acaso algún tipo de chantaje de que si dices algo te deporto? Lo dejo ahí votando. Esa es a la banda a la que hay que escuchar primero. Ya después, bueno, estaría padre que también nos escucharan a nosotros. Pero la respuesta del gobierno en ese sentido ha sido, lo digo de nuevo muy claramente, insisto, irrespetuosa. Ok. Ustedes en sus redes sociales comparten precisamente un enlace hacia las propuestas legislativas, ¿no? Y ustedes proponen, bueno, las modificaciones del 123, del 59, del 61, 62, 63, 64, en fin, para no hacer la lista larga. O sea, digamos, ¿cuál sería, como de forma general, a grandes rasgos, su principal propuesta que tendría que ser escuchada y tomada en cuenta precisamente pues por el gobierno federal, por la iniciativa privada, ¿no? Y poder alcanzar como un consenso, ¿no? Mira, para empezar, Carolina, Shaddai, lo que tiene que pasar primero es que se apruebe la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas por lo menos. Esto tiene que ser sin gradualidad. Se ha hablado mucho de que la clase empresarial quiere que vaya siendo poco a poco. Poco a poco, una de dos. O según ellos no lo van a sentir tanto, o van a poder hacerse patos, van a poder ser negligentes a la hora de aplicarle y decir, no, todavía no entra en vigor, y quédate otro ratito más, y otro ratito más, y otro ratito más, y otro ratito más, y en otro ratito más ya trabajaste 48, 50 horas y no te pagué absolutamente nada extra. Entonces, tiene que ser ya inmediata, tiene que ser sin gradualidad, porque además, a ver, un recordatorio, cada vez que se aprueban reformas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora en este país, son inmediatas. No es que el outsourcing haya entrado en vigor de a poquito. Primero los de allá, luego los de acá y luego los de este lado. Fue de golpe. La ley del ISSSTE no entró en vigor poco a poco, entró en vigor de golpe. La ley del IMSS, que hoy nos tiene sin pensiones dignas a los millennials, que va a tener sin pensiones dignas a la generación Z, que últimamente está como muy de moda, y que a nuestros padres y a nuestros tíos
los tienen en serios problemas, no fue gradual, fue inmediata, los metió en un problemón luego. ¿Por qué entonces no puede ser igual para nosotros? ¿Por qué tiene que ser con gradualidad esta reducción de la jornada laboral? Y por último, tiene que ser sin perjuicios hacia nosotros. Hablábamos al principio de la entrevista de que los empresarios están diciendo, no, es que si es sin gradualidad, entonces les vamos a pagar por hora. Y entonces tiene que ser, y te van quitando cosas como clase trabajadora. Ah, caray, ¿cómo por qué? Si lo que queremos es mejorar, no empeorar. Entonces, no puede haber ningún tipo de perjuicio. Esa es una de las propuestas que tenemos en el documento. Está en nuestro QR en volantes y en flyers, en digital y en físico también. Pero no puede haber perjuicio. Hay otra cosa que me gustaría mucho destacar y que es una trampa, y esto lo digo de manera muy personal, no nada más hablando en nombre del Frente. Cuando como trabajador vas a demandar a una empresa por una rescisión de contrato, por un despido injustificado, a la empresa se le puede hacer muy fácil lavarse las manitas con agua y con jabón y decir, ya no me llamo así, señor, ya cambié de razón social y ahora encuéntrame. Okay. Nosotros estamos proponiendo que esto esté prohibido, que si la empresa está sujeta a un proceso legal, no pueda salirse por la tangente y decir, ya no me llamo Juan, ahora me llamo Pedro SADCB. Y que si lo hace, la sanción sea ejemplar y haya problemas muy serios para quien se atreva a hacer algo así. Porque esto, existe una figura legal, en este momento se me acaba de ir el nombre de la figura legal, que permite que en los juicios se cambie esta persona moral demandada. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Se retrasa el juicio. De por sí los juicios en este país a nivel laboral son un absoluto desastre para nosotros como trabajadores, como clase trabajadora. Esto los retrasa todavía más, porque entonces ya me cambié el nombre, como si dijera Joan Sebastián, te voy a cambiar el nombre, y ya me cambié también la dirección para guardar el secreto y que no me quites ni un peso. Entonces, me cambio también la dirección, me mudo al edificio de al lado, y a ver, encuéntrame, y a ver, trabajador, necesitas mucho la lana, ¿no? Necesitas mucho que ya te pague que ya te pague lo que te tengo que pagar por ley, tu liquidación. Pues espérate otro ratito, a ver si aguantas. Claro. Entonces, esto tiene que estar penado por la ley. Esto es una situación muy delicada, por no mencionar otras cuestiones legales que sí estamos buscando que se cambien para, insistimos, evitar cualquier tipo de perjuicio, de daño hacia nosotros. Entendemos, no lo justificamos, lo entendemos, que la patronal va a querer desquitarse porque así actúan. El depredador así actúa, el opresor así actúa con la víctima, con el ser oprimido. Uh-huh. Desquitarse, van a querer desquitarse. Pero no lo podemos permitir, tiene que estar blindada esta nueva legislación, y es lo que estamos buscando. No nada más que se apruebe, que sea de manera inmediata, sino que no nos puedan hacer nada después, porque no estamos haciendo nada malo. Al contrario, no se dan cuenta, tristemente los empresarios en este país, por más que presuman de ser innovadores, tienen la mente muy cortita, hasta para sus intereses tienen la mente corta. No se dan cuenta de todo lo que va a mejorar en este país, como insisto, ha mejorado en el llamado primer mundo, a partir de las reducciones a la jornada laboral. Ángel, aquí a mí me gustaría preguntarte sobre la materia legislativa. Hemos visto también esta postergación en la Cámara de Diputados de la discusión, que también, bueno, ya nos explicarás tú, se abren foros, pero dices que también no ha habido como mucho reconocimiento frontal, y al final, no sé qué tanto, si nos puedes explicar cuál es el papel, primero esto, ¿no?, de los congresos, el papel también de la Secretaría del Trabajo y finalmente pues también del Ejecutivo. O sea, ¿cómo es, digamos, la dirección en la que se está encaminando este proceso? De nuevo, como lo mencionaba hace un momentito, es preocupante en ese sentido porque simplemente se está retrasando, y en muchas ocasiones hemos visto que se utiliza a la reducción de la jornada laboral como una suerte de carne de cañón electoral para decir ahora sí se las vamos a aprobar, y ya vienen elecciones y ya viene esto y ya viene el otro, y ahora sí se las vamos a aprobar para que ya no nos estén molestando. Entonces, a nivel ejecutivo, ha sido preocupante que Claudia, o sea, si bien Claudia Sheinbaum lo mencionó el día de su toma de protesta, si no me recuerdo fue el compromiso 60 que hizo acá en el Zócalo, pues no hemos visto claro, porque ella, de nuevo, no se ha pronunciado a favor de lo que nosotros estamos pidiendo, al contrario, ha dicho como espérenme tantito, y sí la vamos a aprobar, pero va a ser poco a poco, y espérenme tantito. Lo mismo ha sucedido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que ha hecho Gerardo Fernández Noroña incluso ha sido irrespetuoso, se ha burlado
de manera terrible del frente y de la clase trabajadora en este país. Si quieren la aprobación de la jornada laboral, hagan su sindicato. Pero cuando nos vamos a manifestar, es el primero que pega de gritos, es el primero que dice, no pueden hacer eso, no está bien, ¿por qué están en contra de la Cuarta Transformación? A ver, espérate, la Cuarta Transformación también tiene que ver con transformar a favor, con mejorar la realidad de la clase trabajadora en este país. Y Marat Bolaños ni se diga. Y Marat Bolaños, no nada más lo digo en relación al frente, o sea, a nuestra propuesta de reducción inmediata, gradual y sin perjuicios de la jornada laboral. Marat Bolaños y la Secretaría del Trabajo han sido como, no sé si alguna vez fue diferente, como históricamente ha ocurrido con la Secretaría del Trabajo, negligentes con la clase trabajadora en este país. Hace un momentito mencionábamos contigo y con Shaddai que alrededor del 54% de quienes trabajan, de la clase trabajadora que está en economía formal, no tiene completas sus prestaciones de ley. Y entonces, ¿para qué está la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde están las inspecciones laborales? Hemos reclamado que se hagan inspecciones laborales a algunos medios de comunicación. En este momento creo que no corresponde mencionarlos, pero las inspecciones se hacen a modo para que queden bien esas empresas, esos patrones. Entonces, no nada más ha sido negligente e irrespetuoso en general el gobierno, hablando del Estado mexicano, hablando del gobierno federal, hablando de Poder Ejecutivo y hablando de Secretaría del Trabajo con el frente y con la clase trabajadora. Lo ha sido, en general, no ha correspondido. Entendíamos, pues, desde las elecciones que esto no iba a cambiar demasiado, pero pues, nos han quedado de ver. Ahí sigue, como dice cierto personaje de la televisión, no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Pues, ahora que, bueno, estamos en noviembre, se espera que salga Marat Bolaños a dar estas propuestas, pero de parte de ustedes, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué tienen organizados, qué actividades tienen organizados para este mes, no? Hay una marcha que vamos a tener en todo el país y quiero invitarles, no nada más a quienes nos están viendo, escuchando, sino también a ustedes a que se asomen a la marcha que vamos a tener el 23 de noviembre, domingo 23 de noviembre. Aquí en Ciudad de México es a las 10 de la mañana, es del Zócalo a la Cámara de Senadores. Pero la vamos a tener en todo el país. Cada vez más ciudades se están sumando a esta marcha. ¿Por qué escogimos el 23 de noviembre? Porque es nuestro segundo aniversario como frente. Más o menos por esos días se están cumpliendo los 2 años de que salimos por primera vez a la calle a manifestarnos. Fuimos a la Cámara de Diputados. Por cierto, saludos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que esa vez nos aventó al supuestamente desaparecido cuerpo de granaderos para reprimirnos. Y vamos a salir a marchar, no nada más para celebrar este segundo aniversario, sino para exigir, como ya comentábamos, la reducción inmediata, sin gradualidad y sin perjuicios para la clase trabajadora de la jornada laboral. Queremos las 40 horas y a ver si me pueden ayudar. 40 horas ya, 40 horas ya, 40 horas ya, 40 horas ya. Y ojo, si salen con que es que tiene que ser gradual, ya no vamos a querer 40, ya vamos a querer 35, porque es lo menos que nos merecemos ustedes y su servidor como clase trabajadora. Ángel, estamos ya sobre el tiempo. Sin embargo, me gustaría, no sé si brevemente podrías compartirnos. De pronto parece un tema que damos por hecho. Estamos acostumbrados a tener la necesidad propiamente, pues eso de trabajar, de elaborar, y de pronto estas cualidades de la explotación en muchos casos, o quienes hemos tenido también esta experiencia, un poco para no sentir cierta incomodidad de lo que implicaría el protestar contra eso, lo vamos internalizando y pensar en esta narrativa como, bueno, pues es que es de flojos no querer trabajar más horas, ¿no? O pensar como que es demasiado, o que es casi que un tema de hippies, ¿no? El reducir el horario laboral. Sé que suena muy absurdo, pues, pero hay un pensamiento generalizado, creo yo, en general como en este sistema de la opresión y el capital sobre todo, que intenta mantenernos como diciendo, mejor agradece, ¿no?, que este horario laboral. Sí, brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, si nos puedes compartir una reflexión sobre qué es lo que está detrás de esta, pues sí, exigencia de la reducción de las jornadas laborales. ¿Por qué tendríamos que estar interesados en que la jornada laboral disminuya? ¿Qué es lo que está detrás de esta petición? Porque queremos tener una mejor vida, porque queremos vivir para vivir, no vivir para trabajar, no sobrevivir para trabajar,
Porque es cierto, el capitalismo y en general, y espero no ofender no ofender ningún credo, la moral judeocristiana nos enseña a vivir con culpa porque es un elemento de control. La culpa, la vergüenza y el miedo son elementos de control que únicamente benefician a quien nos manipula y a quien nos violenta. Queremos liberarnos de eso, ¿no? Liberarnos de eso implica vivir mucho mejor, implica realmente vivir. Obviamente al sistema, obviamente a quienes viven de nosotros, de nuestra clase trabajadora, les conviene que no reflexionemos, que no pensemos, que no salgamos a la calle a menos de que sea por sus intereses, como mencionamos fuera del aire hace un momento, porque eso implicaría que pierdan control sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, y eso no se vale, o sea, para ellos eso no se vale, pero creo que nosotros tenemos capacidad de pensamiento propia y deberíamos estar buscando eso, y no lo digo para culpabilizar ni para tratar de fastidiar a nadie, al contrario. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué nos tragamos ese discurso que nos metieron a los millennials, seguramente no sea generaciones un poco más grandes, desde la educación básica, de es que te tienes que esforzar, porque si no, no la vas a armar, porque si no vas a sufrir, porque solamente triunfa el que se esfuerza? No es cierto. El sistema capitalista no premia al que se esfuerza, premia al que ya lo tenía y de repente permite excepciones a la regla para legitimarse. Pero no podemos seguir viviendo ni con culpa, ni con vergüenza, ni con miedo. El hecho de reducir la jornada laboral nos va a permitir empezar a vivir con menos culpa, con menos vergüenza y con menos miedo. Más libres. Les encanta a la ultraderecha hablar de libertad. La libertad es la ausencia de necesidad. Al menos eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no tienes la necesidad de trabajar? La pasas mejor, ¿no? Haces lo que te gusta. Sales al museo, te pones a leer, te pones a mirar una peli, convives con tu familia. Yo quiero preguntarle, y eso está en el boletín que hemos mandado a medios de comunicación desde las 40 horas, ¿hace cuánto que no vas ni al cine? Como dice el Aragán en aquella canción de Aburrida la vida. ¿Hace cuánto que no vas ni al cine? Porque te toca trabajar, porque a lo mejor cuando sales de trabajar estás sin ganas de absolutamente nada y además tienes que subir a un transporte público en el que te va a tomar hasta 2 o 3 horas llegar a tu casa. ¿Qué cine ni qué cine? ¿Qué convivencia con familia ni qué convivencia con amigos? Se habla mucho, es que, ¿cuánto hace que no ves a tus amigos? No, pues como 3 meses. Ay, es que la vida de adulto. No, no es la vida de adulto. Es el capitalismo. Es que trabajas mucho y vives muy poco. Vamos por la reducción de la jornada laboral. Vamos por una vida mucho mejor, por dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ok. Pues bueno, con esto les dejamos esta reflexión. Ya estamos sobre el tiempo, pero no sé si quieren agregar alguna cuestión más, finalmente. Pues solo compartir que se meta nuestra audiencia al perfil de la jornada de las 40 horas. Ahí tienen el enlace para revisar la propuesta que ellos han presentado, desde los motivos, consideraciones e incluso los artículos que deberían estar, ¿verdad?, cambiando. Ahí está en pantalla. Y agradecerte, Ángel, tu asistencia y por estar en este espacio, ¿no? También. Carolina Shaddai, qué placer recordar únicamente, ya para terminar, que los derechos no se piden, se arrebatan. Esta no va a ser una lucha sencilla, no está siendo una lucha sencilla, pero la vamos a ganar porque somos más, porque somos los que movemos a este país. Insisto, los derechos no se piden, se arrebatan. Los esperamos en cada ciudad de este país el próximo 23 de noviembre. Esa es la marcha buena, ¿eh? No la del 15, no la de esa Ricardo es la buena. Salinas. Esa es la buena. Sí, que precisamente, bueno, ya para terminar, pues justo al inicio, fuera del aire, hablábamos sobre esta incongruencia completa de Ricardo Salinas Pliego apoyando una causa de la generación Z, cuando precisamente parte de la explotación es lo que encumbra a Ricardo Salinas Pliego. No son nuestros amigos esta clase empresaria explotadora. Ricardo Salinas Pliego es justo la antítesis de eso, ¿no? Que además defiende la libertad individual en comparación de la libertad colectiva. Sí, claro. No, la libertad de ponerte una correa de castigo. Exacto. Para explotarte y para convertirte en su esclavo si te duermes un segundito. Claro. Por cierto, hay un rumor muy fuerte de que la clase empresarial en este país está invitando voluntariamente a fuerzas a la clase trabajadora a asistir a la marcha del próximo sábado. Recordar nada más que esto es ilegal, que ningún patrón te puede obligar a hacer algo que esté fuera de tus funciones. Y si pretende hacerlo, te niegas y te amenaza con despedirte, es un despido injustificado. A ver a quién le sale más caro obligar a un trabajador a que asista a esta marcha, que es ilegítima, que va en contra de los intereses de la clase trabajadora y que nos va a afectar, que nos puede afectar. Ojalá realmente que nadie vaya,
lo digo desde el fondo de mi corazón, que nadie vaya, y estoy seguro que ustedes también lo comparten, que nadie vaya y que se demuestre que la ultraderecha en este país no tiene la menor oportunidad, porque si la tiene, nos van a meter en serios problemas. Vamos a empezar a tener que salir a la calle, primero a que no nos detengan y luego a que no nos quiten derechos. Claro. Y si eso sucede, pues que la gente denuncie, se pueden hacer denuncias anónimas. Hay una plataforma por parte de la Secretaría del Trabajo que se llama SICAL. Ahí ustedes pueden meter su queja, exactamente de lo que sucedió, todos los datos. La plataforma es muy sencilla y pues si ahí está, pues que se utilice para que también se demuestre y que esas cosas suceden, y además que se tienen que tomar en cuenta no solo este tipo de cosas, sino todas estas otras atropellos que hay sobre la clase trabajadora. Uno más sería, si se llega a concretar esta amenaza, para que los trabajadores salgan el sábado a marchar en nombre de sus patrones. Porque los patrones son muy buenos para organizar y para cacarear, que si la marcha, que esto, que el otro, que vamos a tumbar a Sheinbaum. Los quiero ver ahí. Quiero ver a Salinas Pliego soleándose, terminando con la blancura de su rostro, bronceándose como no se ha bronceado en su vida. Quiero ver ahí a Carlitos Slim, a los dos, al papá y al hijo. Los quiero ver ahí. Quiero ver ahí a Emilio Azcárraga. Como sucedió recordando, espero no estarnos pasando mucho de tiempo, con las trabajadoras sexuales aquí por el Metro Viaducto. Estaban ellas dando la cara para que no se les afectaran en sus condiciones laborales. No recuerdo haber visto a ningún padrote ni a ningún hotelero, ¿eh? No sé ustedes, yo no recuerdo haber visto a nadie de quien realmente se beneficia con ese trabajo ajeno. Claro. Pues bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo. Esperamos continuar conversando y darle seguimiento pues a este Frente de las 40 Horas. Recuerda que si quieres ver más contenido como sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.